Son las banderas que lucen ya en la fachada del Palau de la Generalitat. La Diputación y también el Ayuntamiento de Valencia ondean a media asta y lo harán durante días hasta que se cumplan los 10 de luto oficial decretados por el Gobierno. Todo en reconocimiento a las víctimas que han fallecido por coronavirus. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Por cierto, estos son los datos que se acaban de conocer esta tarde. Un fallecido y 24 contagios en la Comunidad Valenciana. Enseguida les ampliamos los datos. Hoy comenzamos nuestro espacio informativo con el conseller de Obras Públicas, Política Territorial y Movilidad, Arcadia España. Buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por atendernos en directo. Conseller, estamos también ya de luto oficial. Era necesario que llegara este día también para tener ese reconocimiento a los fallecidos, ¿no? Sí, el reconocimiento a los fallecidos, a sus familiares y amigos que los han perdido, y también un recordatorio a toda la sociedad de que tenemos que continuar en esta lucha, que no ha acabado y que tenemos que ser prudentes y tener esperanza de que lo vamos a superar. Bueno, pues importante ese mensaje. Queremos tener también, conseller, una radiografía del transporte público. ¿Cuál es el impacto que ha tenido el coronavirus en nuestro uso diario del transporte de los valencianos? Pues desde que se decretó el estado de alarma ha caído enormemente el uso del transporte público, en general de toda la movilidad. Prácticamente las primeras semanas estábamos en una reducción del 99, 98, 99%, prácticamente casi nadie lo utilizaba. Se ha ido recuperando a medida que se ha producido la desescalada, y si un día normal en el área metropolitana de Valencia 250.000 personas utilizan el transporte público, en este momento, a día de hoy, son unas 53.000 personas los que lo utilizan. O sea, se produce una ligera recuperación que tenemos que saber acompasar con las medidas de higiene y de distanciamiento social. Conseller, ante esta situación se pone en marcha desde su consellería una estrategia de movilidad post-COVID. ¿Cuál es el principal objetivo que se pretende con ello? Pues el objetivo es que la gente confíe en el transporte público. Es la solución mejor, en la mayor parte de los casos, para moverse en nuestros pueblos y ciudades, pero lo tenemos que hacer de una forma que genere confianza. Y generar confianza se hace que cumplimos y garantizamos todas las medidas que así nos indican las autoridades sanitarias para el uso de ese transporte público. Con un control de aforo, con geles en todas las estaciones y, desde luego, con el uso obligatorio de la mascarilla en su utilización. Lo vimos hace días, ese plan presentado junto al presidente Ximo Puig. Conseller, cuéntenos un plan de impulso importantísimo a la bicicleta y también al patinete. ¿En qué va a consistir? Sí, yo creo que lo primero es una reflexión de que la bicicleta siempre ha sido un método de transporte que en España normalmente, en la Comunidad Valenciana, no se utilizaba mucho, se utilizaba básicamente para práctica deportiva o de turismo, y en cambio en otros países europeos se utilizaba en esa movilidad cotidiana. Entonces, teníamos una diferencia con los países de Europa en la utilización de ese medio de transporte no contaminante, que además es bueno para la salud, y ahora tenemos un elemento adicional, que también es un medio de transporte seguro porque es individual y no contamina y reduce el riesgo de contagiarse del COVID. Por lo tanto, es el momento de la bicicleta y el patinete, es el momento de ese tipo de transportes para evitar que toda la gente que ha dejado de utilizar el transporte público por la reducción de aforos y también por miedo al contagio, utilice esta vía de la bicicleta y el patinete como alternativa a la utilización masiva del vehículo privado. Y en ese sentido se van a poner en marcha ayudas destacadas. Cuéntenos en qué van a consistir y para cuándo. Sí, pues a partir del día 15 del mes que viene, en todas las tiendas que se adhieran, las tiendas de bicicletas de toda la Comunidad Valenciana, sencillamente con el DNI, la residencia y adquirir una de las bicicletas, que pueden ser desde convencionales hasta patinetes, hasta bicicleta eléctrica o la adaptación de una bicicleta convencional eléctrica, y también le incorporamos las adaptaciones para vehículos infantiles, ¿no? Entonces, habrán ayudas de 75 euros por cada bicicleta convencional hasta 250 por bicicleta eléctrica.
Bueno, pues importante sin duda esas ayudas para intentar también fomentar el uso de la bicicleta y del patinete. Consellera, hablaba de esas medidas de seguridad que continúan en los transportes públicos. Veíamos esas máquinas también, vending. ¿Cómo van? ¿Cómo está siendo la aceptación de los valencianos? Somos responsables, imagino, en el uso de mascarillas, en guardar la seguridad, en el uso de geles. ¿Cómo está siendo? Sí, no hemos tenido, desde que se está produciendo la desescalada, ningún problema en ninguna de las líneas ni en estaciones. Nos han producido aglomeraciones. Yo creo que hay que reivindicar y agradecer el civismo de los ciudadanos, y lo de las máquinas de vending y los geles yo creo que es algo que ha venido para quedarse, que tenemos que integrarlo dentro de nuestros hábitos cotidianos y, por lo tanto, que estén en las máquinas de vending como están otro tipo de productos, es dentro de esos cambios en nuestros hábitos. Tenemos que limpiarnos las manos, ya durante mucho tiempo va a tener que ser así, y también el uso de la mascarilla tiene que entrar en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, hay que ponérselo fácil a todos los ciudadanos y a los usuarios del transporte público para que tengan acceso a esos dos bienes básicos en este momento. Su consellería y la de innovación trabajando en estos momentos también conjuntamente para desarrollar proyectos innovadores que se puedan aplicar al transporte público. Cuéntanos, porque resulta realmente interesante también y muy práctico para evitar concentraciones. Sí, tenemos varias líneas de investigación. Una es también cómo utilizar el ozono para limpiar más en profundidad. Eso se está investigando ahora, su efectividad, y si fuera lo aplicaríamos. Y también aplicaciones para controlar los aforos, de tal forma que podamos informar a los usuarios y también a la gestión propia de Ferrocarriles de la Generalitat, de Metro Valencia, informarles de cuánta gente va en el tren, establecer un máximo de aforo y evitar así las aglomeraciones. Yo creo que la inteligencia artificial es clave en este momento para facilitarnos esa gestión del transporte público y ese control para evitar aglomeraciones y que sea un transporte público seguro y eficiente. Consejero, usted hablaba al principio de esta entrevista de esa prudencia. Hemos conocido los datos, no son muy negativos, pero siempre pues son un fallecido, 24 contagios, un repunte también a nivel nacional. ¿Temen que esta desescalada pueda llevar consigo otro rebrote? ¿Hay preocupación en el gobierno valenciano en este sentido? Lo que hay es prudencia, es lo que nos dicen todos los expertos, los epidemiólogos. La batalla no está ganada, queda aún mucho trabajo por delante, queda mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero es verdad que entre todos vemos ya luz al final del túnel, vemos cómo se van superando cada una de las etapas, se va controlando con el esfuerzo, sobre todo de todo el personal de la sanidad pública y del civismo de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana, pero aún no hemos vencido. Pasar de fase no significa cambiar de hábitos. Queda mucho por hacer y los hábitos tienen que mantenerse para protegernos individualmente y protegernos todos. Y para finalizar, no se sabe, pero tienen la sensación de que pasaremos a la fase 2 la semana que viene, conseller. Esa es la petición que ha hecho la Generalitat Valenciana a través de la Consellería de Sanidad. Yo creo que cumplimos todos, según nos dicen los especialistas, cumplimos todos los indicadores y estamos en condiciones de pasar, tanto por los datos epidemiológicos como la capacidad de asistencia sanitaria, de pasar a fase 2 la próxima semana. Bueno, pues esperemos que así sea y que podamos tener esa desescalada con datos positivos. Conseller, Arcadia España, Obras Públicas, Política Territorial y Movilidad, gracias por atendernos en directo. Seguiremos pulsando esa consellería. Buenas tardes. Buenas tardes y cuídense. Igualmente. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que desconoce el informe de la Guardia Civil, ha manifestado y ha dicho que es sobre las manifestaciones del 8M entregado en el juzgado y ha negado cualquier tipo de injerencias en la labor de este cuerpo. Marlaska se ha sometido hoy, en la sesión de control al Gobierno del Congreso, a 7 preguntas sobre el cese del coronel jefe de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, supuestamente por ese informe. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, centro de las preguntas de los diputados en el Congreso por el cese del jefe de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, después de un informe sobre las manifestaciones del 8M que estudia el juzgado. Así que márchese y devuélvanos a ese valiente Guardia Civil con una hoja de servicio impecable. El honor no se compra, señoría. Si usted acreditara un poco de la dignidad que tuvo como juez, habría dimitido. Si le queda algo de dignidad, dimita. Y si no, también. Márchese, señor Marlaska.
El ministro ha tenido que escuchar peticiones de dimisión, primero por el PP. Ha defendido la libre designación de equipos. Mire, yo no hablo ni del Poder Judicial, no hablo ni del informe, que no tengo conocimiento del mismo. Dejen que se formen los equipos. Ante las acusaciones de Vox de conducta delictiva y de coacciones de Ciudadanos, Fernando Grande Marlaska ha negado cualquier injerencia en la labor de la Guardia Civil y de la Justicia. Ha traicionado todos sus principios, es que alguna vez los tuvo, señor ministro Marlaska, y lo peor de todo, ha traicionado a los hombres que pusieron su vida en riesgo para proteger la suya. Ustedes quieren una administración servil y lo que hacen es utilizar las coacciones y las amenazas de los ceses. No ha habido ni habrá ninguna injerencia con otro poder del Estado mientras yo sea ministro del Interior. Y mire, no voy a decir más que lo que dije. Ustedes conocen, hay un informe, que vuelvo a decir, desconozco, que está ante la autoridad judicial, donde debe estar, para que lo valore, para que lo estudie. ¿Dónde ha existido injerencia? Dígamelo usted. Ovación de los grupos del Gobierno, PSOE y Podemos, al ministro de Interior. Y también en el Congreso de los Diputados se ha interrumpido el pleno de este miércoles para unirse al minuto de silencio convocado en todas las instituciones españolas en recuerdo a las víctimas de la pandemia del COVID-19. La presidenta de la Cámara ha interrumpido la sesión a las 12 y todos los diputados asistentes han guardado un respetuoso silencio. En el exterior del Congreso también los trabajadores se han unido a la iniciativa. También las instituciones valencianas se suman a los 10 días de luto nacional declarados en España en recuerdo de las personas fallecidas por la pandemia de coronavirus. Por toda la comunidad, a las 12 se llevaban a cabo minutos de silencio en ayuntamientos, sedes de fuerzas y cuerpos de seguridad. Estamos viendo las imágenes del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, guardaba también este minuto de silencio en el Palau de la Generalitat. Y en Valencia, la misma imagen, la corporación municipal encabezada por el alcalde Joan Ribó lo hacía este minuto de silencio en el Salón de Cristal del Ayuntamiento. El primer edil, acompañado por el resto de portavoces de los grupos municipales, ha manifestado que el consistorio ya estaba de duelo desde el 1 de abril, por lo que ya había bajado a media hasta la señera. Todos los grupos han mostrado su dolor por las víctimas. Des de l'Ajuntament de València estem de dol des de l'1 d'abril i amb aquest motiu van baixar ja les senyeres a mitja asta i amb aquest motiu vam apagar les llums de tots els edificis monumentals. Vamos a decretar el luto más largo de la historia de España, 10 días en donde como ciudad, como sociedad, como país vamos a demostrar toda nuestra solidaridad y sobre todo toda nuestra tristeza de las más de 27.000 persones que nos han dejado en esta crisis. Crec que és moment de tindre en compte que aquestes persones mereixen reconeixement i sobretot la memòria i que lluitem és que estem al capdavant de les institucions perquè en la medida de les nostres possibilitats evitar el contagi i evitar que se donen més casos. El sufrimiento está siendo intensísimo en muchísimas familias y el dolor pues es necesario que se recoja por parte de las instituciones y este minuto era necesario. Vox está de luto, no ahora, está de luto desde el primer fallecido por COVID, lógicamente estará de luto mientras esta pandemia nos siga atacando tan duramente a la sociedad valenciana. ¿Cómo será volar en la era post-COVID-19? Queremos pulsar el sector, lo hacemos con Analía Polanco de Aerbio, una empresa gestora de viajes corporativos a nivel internacional. Analía, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Silvia. Gracias por atendernos. Por cierto, la empresa Aerbio, desde que empezó la crisis del COVID-19, lanzaron un servicio de alertas a nivel mundial. ¿En qué consiste exactamente y cómo ha funcionado? Pues efectivamente, nosotros lo que queremos es que toda la gente, tanto que sean clientes como personas externas, estén informados de lo que está pasando a nivel mundial en el sector de los viajes. Se pueden informar de manera gratuita metiéndose en nuestra página web y diariamente les enviarán un email con la información de todo lo que está pasando. Cancelaciones de vuelos, aeropuertos cerrados, huelgas de taxis, todo lo que ocurra que pueda
influyente en su viaje, ahí tienen la información. Bueno, pues interesante aplicación en marcha desde que se iniciara la pandemia. Ahora preguntamos cómo va a ser la desescalada en las aerolíneas, cómo va a ser este escenario. Pues mira, poco a poco sí que las aerolíneas se están preparando para ello. Los vuelos a nivel nacional van a empezar poco a poco desde mediados de junio y luego ya a nivel europeos desde principios de julio. Y luego ya los vuelos internacionales dependerán un poco también de las restricciones de los otros países, ya que hay muchos países extranjeros que están diciendo que las fronteras están cerradas hasta nuevo aviso hasta septiembre. Entonces va a ser todo un poco a expensas de cómo va evolucionando el COVID en el resto de los países. Pendientes de cómo evoluciona la pandemia, un sector golpeado muy fuerte por esta crisis que estamos viviendo, un sector que aporta mucho además al Producto Interior Bruto. ¿En qué está? ¿En qué situación está si hiciéramos una radiografía rápida? El sector de los viajes corporativos, digamos que sí que se ha visto paralizado, pero creemos que las empresas van a querer viajar y van a querer recuperar todo lo que no han podido viajar en estos meses. Entonces, normalmente los viajes corporativos en los meses de julio y agosto son muy parados, no hay casi nada, y creemos que las empresas, como no van a tener vacaciones sus trabajadores, van a retomar esos viajes y poder recuperar un poco lo que se ha perdido. Se prevé que haya menos vuelos con una cantidad inferior de pasajeros. ¿Esto podría repercutir en el incremento del valor de los billetes? ¿Hay preocupación en este aspecto? No, por ahora las compañías aéreas han sacado un aviso de que no se van a tocar las tarifas, van a ser todas las que ya tenían publicadas para este año, ya que como se ha sacado la normativa de que realmente no hay que tener un asiento en medio entre pasajeros, sino simplemente lleven las mascarillas durante todo el viaje y haya las medidas de higiene pertinentes, no se va a tener una ocupación menor, sino simplemente hay que tener una mayor restricción, por ejemplo, a la hora de llegar al aeropuerto, que como mínimo son de 2 horas. Antes de, si por ejemplo era un vuelo nacional, podías llegar 1 hora antes o 40 minutos. Ahora mínimo son 2 horas para poder tener las medidas de seguridad pertinentes. Las previsiones de cara a los próximos meses nos decía que a un ritmo lento pero constante, moderadamente optimistas. Pues la verdad que es que hemos podido observar que en estas semanas los clientes sí que nos están pidiendo viajes, entonces progresivamente se está moviendo a nivel nacional, pero creemos que poco a poco sí que se va a poder retomar, con mucha cautela, digamos, pero todo lo que sea a nivel nacional y Europa, yo creo que este año sí que se va a poder viajar. Cautela, prudencia, también muy pendientes de las ayudas que puedan llegar financieras por parte del Gobierno para impedir la asfixia de la aerolínea española. Este es un dato importante. Totalmente. No, por ahora no nos han llegado noticias de que hayan solicitado Iberia en Europa, pero sí que lo que el Gobierno no va a hacer es que caiga cualquier aerolínea española, porque eso sí que sería una repercusión muy grande y muy mala para todo el sector. Y por último, también quisiéramos preguntar situaciones que se han dado durante esta pandemia que se pueden repetir. ¿Qué podemos hacer si quiero volver a mi país de origen? ¿Están dando también asesoramiento en este aspecto? Sí, mira, justamente hemos tenido compañeros que se encontraban en Argentina y hemos tenido esa casuística en primera persona. Lo primero es que se dirijan a la embajada, llamen a su embajada, digan que están allí y ellos mismos son los que les dan las informaciones de los vuelos pertinentes. A nosotros como agencia de viajes nos llegan notificaciones de los vuelos de repatriación que han tenido Iberia. Y la única manera es que no se puede comprar a través de una agencia, sino que tienen que llamar directamente los pasajeros que se encuentran en destino. Entonces, si hay algunas agencias que no tengan esa información, lo mejor es que se dirijan directamente a la embajada y ellos les den la información de qué días, cuál es el proceso para la compra de los vuelos y cuál es el coste. Me imagino que ahora más fácil, pero han habido situaciones complicadas de no poder volver al país de origen. Totalmente. Gente que se encontraba de turismo y que se ha encontrado que no había ningún vuelo, ninguna ayuda y al final se han tenido que pagar ellos mismos los hoteles y hay suerte de que tuvieses dinero, pero si no hay gente que ha estado con ayudas de otros turistas o gente de allí del país, como ha podido ser en India que han pasado una familia.
Pues Analía Polanco, gracias de Aervio por atender nuestra llamada, por hacernos una radiografía de cómo va a ser volar en esta nueva etapa de post-COVID-19. Gracias, buenas tardes, cuídese. Un saludo. Más cosas, el Ministerio de Sanidad ha autorizado la eliminación desde este miércoles de las limitaciones para los desplazamientos de niños y la práctica de actividad física no profesional en los territorios, eso sí, que se encuentren ya en la fase 2 del proceso de desescalada. El Ministerio de Sanidad ha autorizado la eliminación desde este miércoles de las limitaciones para los desplazamientos de los niños y la práctica de actividad física no profesional en los territorios que se encuentran en la fase 2 del proceso de desescalada. Según la disposición de Sanidad publicada en el Boletín Oficial del Estado, desde este miércoles los niños que residan en zonas de fase 2 podrán salir de sus domicilios a cualquier hora sin límite de tiempo ni de veces. También quedan eliminadas ya en estos municipios las franjas horarias para la actividad deportiva no profesional, que podrá practicarse cuantas veces al día se quiera. Ambas autorizaciones se añaden a la orden del 16 de mayo que establece las condiciones para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, derivadas del estado de alarma, en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Más cosas, el Pleno del Les Corts Valencianes aprobará mañana jueves una iniciativa en la que se pide al Consell que estudie la posibilidad de establecer la gratuidad de las mascarillas y otros productos sanitarios entendidos de primera necesidad para familias con dificultades económicas ante el gran impacto económico que supone su uso obligatorio. Asimismo, se ha instado también al Consell a que pida al Gobierno central que estudie la posibilidad de reducir el impuesto sobre el IVA de estos productos de primera necesidad para evitar contagios como mascarillas y geles y que pasen del 21 al 4% mientras su uso sea obligatorio. En Crónica de Sucesos les contamos que la Guardia Civil ha pedido ya la colaboración ciudadana para localizar y detener a un hombre de unos 40 años. Ha protagonizado ya varios robos violentos y asaltos en puntos del interior de la provincia de Valencia. Se alerta que va armado con una escopeta y se le conoce como el Rambo de Requena. Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, el último incidente atribuido a este sospechoso se produjo el pasado lunes en la carretera que une Chelva con La Yesa, cuando se apropió de un vehículo para huir. Actualmente 30 agentes participan en su búsqueda de este hombre de entre 30 y 40 años, 1,80 que viste sudadera blanca y pantalón oscuro. Hablamos ahora del mundo fallero y de ayudas económicas que hoy ha presentado la concejala de Desarrollo Económico, Pilar Benabé. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias por atendernos. Una ayuda importante que se multiplica casi por 2 la cantidad que se barajaba a principios de febrero, concejala. Sí, efectivamente. La verdad es que nosotros preparamos esta convocatoria de ayudas para los artistas falleros, para el colectivo de artistas falleros, sobre todo en un momento en el que queríamos poner en valor la profesión del artista fallero también en la ciudad de Valencia, teniendo como referencia a la ciudad del artista fallero como un espacio precisamente idóneo para la práctica de esta profesión. Y por eso sacamos esas ayudas antes de que, por supuesto, pues se declarara el estado de alarma, se suspendieran las fallas y definitivamente se cancelaran las fallas y nos viéramos en la situación en la que estamos en estos momentos, ¿no? Por lo tanto, es verdad que después del anuncio de la cancelación de las fallas, en ese mismo momento y visto que ya teníamos reajustados un poco los presupuestos, desde el ayuntamiento hemos hecho ese esfuerzo y hemos doblado las ayudas que teníamos destinadas precisamente a los artistas falleros, en este caso
como no puede ser de otra manera porque nuestra competencia es local, a aquellos artistas falleros que tienen la sede social o un taller en la ciudad de Valencia. Claro, este es el requisito importante, pero como usted bien dice, tocaba poner, que fueran del ayuntamiento. ¿Han habido alguna queja al respecto, concejala? Me imagino que se ha entendido perfectamente esta medida. Sí, bueno, claro, lo que sí que hay es una reivindicación del colectivo de artistas falleros en general, de aquellos que no están en la ciudad de Valencia, pero claro, nosotros en el ámbito competencial que tenemos nosotros en el ayuntamiento, la ley tampoco nos da mucho más margen para dar estas ayudas al sector económico fuera de la ciudad, ¿no? Hablamos... Luego, yo creo que es una ayuda muy importante, sí, porque sobre todo viene un poco a ayudar en una situación tan complicada a que los talleres por lo menos aguanten este año. Hablamos de que son ayudas sobre todo que no requieren mucha complicación, ayudan sobre todo a subvencionar gasto corriente, como por ejemplo puede ser el alquiler de la nave, el pago de consumos de luz y agua o incluso cualquier tipo de suministro o servicio que le pueda prestar para ayudar a hacer su labor, como podría ser pues el diseñador que diseña la falla, o modelaje o impresión 3D, todo ese tipo de servicios que a veces los artistas también tienen que externalizar y que les supone un gasto muy importante también de su cuenta, pues esos también se subvencionarían y tienen una bonificación de hasta 5.000 euros. 5.000 euros, una ayuda importante que llega en un momento muy delicado, como nos cuenta a este gremio de artistas falleros. Más o menos, ¿cuándo calculan que puedan ya recibir estas cantidades, concejala? Bueno, nosotros ahora tenemos que publicar esas bases, habrá un plazo de presentación que serán 30 días naturales para que les dé tiempo también. Los artistas también por sus peculiaridades profesionales necesitan solucionar cuestiones suyas a nivel empresarial y estas bases que las pactamos con ellos también nos pidieron que les diéramos un margen para que tuviesen el tiempo de presentación. Calculando eso más luego tramitar los expedientes, yo calculo que después del verano estaremos en disposición de que puedan cobrar. Bueno, pues me imagino que bien recibidas estas ayudas desde el gremio de artistas falleros. Quisiéramos también pulsar desde esa concejalía que dirige Pilar de Desarrollo Económico, al margen de esta acción puntual, cómo van las cosas post-COVID-19, cómo están siendo esa recuperación económica y la ayuda que se puede hacer desde el Ayuntamiento de Valencia. Bueno, pues yo sí que quiero recordar que la ciudad de Valencia ha hecho un esfuerzo sin precedentes en la historia de este ayuntamiento en cuanto a ayudas directas a los sectores económicos. Y yo quiero recordar que desde que empezó el estado de alarma, el Ayuntamiento de Valencia ha destinado ya 10 millones de euros tan solo en ayudas directas relacionadas con el estado de alarma. 4,5 millones que fueron directos a las comisiones falleras para pagar a proveedores de todos los sectores económicos relacionados justo el día de antes prácticamente de que se declara el estado de alarma. 5 millones en ayudas directas a la consolidación de empresas, ayudarles a que mantengan la actividad durante un año, que con ello, pues en este momento, en esta primera fase y a espera de la ampliación de la segunda, serán 1.300 empresas las que van a recibir esta ayuda para poder mantener su actividad y 3.000 puestos de trabajo que se van a mantener durante un año, más las ayudas de comercio que también están en este momento se acaban de convocar al comercio local y también ayudas al sector de la tecnología para a través de retos que vamos a lanzar de retos de ciudad para ayudar a las empresas y al tejido local a mejorar su competitividad. Pues por ejemplo,
ejemplo, en hostelería, en comercio, en turismo, todas aquellas empresas que ahora más que nunca necesitan la tecnología para abordar estos nuevos retos a los que nos enfrentamos. Pues también sacamos un paquete de medida de ayudas para empresas tecnológicas que desarrollen proyectos que ayuden a las empresas a mejorar su competitividad. Todas estas ayudas que nos comenta, concejala, ¿ya están llegando? ¿Ya es una realidad o tardarán aún algunas semanas? Justamente esta misma semana se han publicado las personas que se beneficiarán en este momento, en esta primera fase de las ayudas a autónomos, y entendemos que el mes que viene pueden estar cobrando ya sin ningún problema. Además, por ejemplo, las terrazas, hemos suprimido la tasa de terrazas para todos los bares y restaurantes de la ciudad de Valencia, que ahí ya ven claramente que ya no tienen que pagar ese impuesto que hasta ahora se estaba pagando. No sé si tenemos el dato, me imagino que no, concejala, pero alguna sensación de realidad de la hostelería. Se está abriendo prácticamente en toda la ciudad, se está haciendo de una manera moderada, se esperan muchos comercios también a la fase 2. ¿Qué impresión o qué radiografía se tiene? La semana pasada que ya se podía abrir, costó un poco más, sí que fue un poco más lenta el ritmo de apertura. Esta semana ya han empezado a abrir y yo creo que eso lo podemos ver prácticamente todos cuando paseamos por la calle. Ya esta semana han empezado a abrir prácticamente todas las terrazas de bares y restaurantes, y sí que tenemos ya un poco pulsado a través de la federación y de las asociaciones que la próxima semana, si todo va bien y tal y como esperamos, y pasamos a la fase 2, pues serán muchos más los que abran, efectivamente. Muy bien, pues abríamos el informativo hoy también hablando de ese día de luto oficial. Esas son banderas a media asta que, por cierto, en el ayuntamiento ya ondeaban. Se adelantó la fecha a diferencia del Gobierno central. Sí, bueno, nosotros elevamos una propuesta a la Junta de Gobierno local precisamente para tener, para nosotros sí que declaramos ese estado de luto local y con las banderas a medias que efectivamente han ondeado en los últimos días en el ayuntamiento. Pues para finalizar, un mensaje a todos los valencianos que le están viendo. Pilar Bernabé, desde esa Concejalía de Desarrollo Económico, ¿cuál sería su mensaje? Bueno, yo creo que lo más importante es pensar que más que nunca ahora el diálogo, el consenso y hacer políticas conjuntas son más importantes que nunca, y para eso yo creo que la complicidad y la colaboración de las instituciones públicas y de las empresas y del sector empresarial, económico y social son imprescindibles para que podamos salir todos juntos adelante. Y el COVID nos ha traído cosas muy malas, pero también nos ha traído cosas muy buenas, o menos malas, que yo creo que nos pueden servir también para aprender, y nos ha reconciliado con nuestro entorno. Ahora la ciudad, los comercios de nuestros barrios, los negocios cercanos a nuestro entorno han recobrado una importancia, y yo creo que es el momento que desde la ciudad también les ayudemos y apostemos por ellos. Muy bien, pues Pilar Bernabé, gracias como siempre por atendernos, concejala de Desarrollo Económico. Seguimos en contacto, cuídese, buenas tardes. Gracias, muchas gracias, un placer estar con vosotros. Gracias. Más cosas. Desde la Confederación Española de Agencias de Viajes dan prácticamente por perdida la temporada de vacaciones de este verano para su sector, todo por la crisis provocada por el coronavirus. El sector demanda al Gobierno un calendario preciso y, eso sí, con fechas exactas para poder volver a reiniciar la actividad. Nuestras perspectivas, desafortunadamente, es que vemos que la actividad va a ser de mínimos. La damos prácticamente por perdida, va a haber algo de actividad, pero de mínimos. Desafortunadamente, la pandemia llegó a las agencias de viajes primero que a otros sectores. Ya desde finales de febrero nuestra actividad se centró en cancelaciones, era todo cancelaciones. Desde el momento en que se restringe la movilidad, nuestra actividad se reduce prácticamente a cero. Nosotros somos el último vagón, si lo explicamos como un tren, y pese al anuncio del presidente del Gobierno, que agradecemos y pedíamos como sector, de plazos en los que se va a iniciar la actividad turística, lo cierto es que hasta que los otros sectores, el transporte, los hoteles,
la hostelería, los parques de atracciones y tantas otras atracciones turísticas no se empiecen a activar, nosotros no tenemos producto para vender. Eso nos lleva a una actividad prácticamente de cero. Precisamente la necesidad de que España dispusiese de un calendario para dar certidumbres al sector empresarial para empezar su reactivación. El presidente del Gobierno al día siguiente, y lo agradecemos, dio unas primeras pinceladas de ese calendario. Ese calendario ahora tiene que concretarse ya con fechas exactas, con hitos en todo el proceso de desescalada de nuestro sector, y además creemos que se tiene que completar en cualquier caso como medidas de flexibilidad laboral. Más cosas, la 24 edición del Festival de Jazz de Valencia, que se desarrolla tradicionalmente durante el mes de julio, se ha aplazado también al periodo estival de 2021 debido a la situación generada por el COVID-19. Las circunstancias que envuelven a la actual crisis provocan la incertidumbre de determinar los formatos y también los aforos permitidos para desarrollar los conciertos. Se suspende, por tanto, esta cita importante también del jazz en la ciudad de Valencia. Y desde el Oceanográfico nos dejan estas imágenes, miles de alevines del emblemático diminuto pez en peligro llamado Samarú, que han eclosionado tras lograr reproducirse esta especie en el Oceanográfico. Una situación que ha sido posible gracias a las condiciones naturales del Lago Vivo, un gran espacio acuático que ha sido transformado con piscinas cloradas a un ámbito natural con flora y fauna. El pasado noviembre, la Dirección de Medio Ambiente introdujo por primera vez la albufereta del Oceanográfico, unos 1000 ejemplares de Samarú criados en cautividad. El ecosistema ha creado hace unos días estos lagos y ha demostrado que tiene todas las garantías para alojar esta particular especie. Y cómo están siendo las medidas en polígonos, en polígonos como el de Fuente del Jarro, hablamos con Joaquín Ballester, es el gerente de Asibalco. Joaquín, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y gracias por atendernos. Son muchas las acciones realizadas desde que se iniciara la pandemia. ¿Qué es lo que primero, cuáles fueron los objetivos desde el inicio hasta el 14 de abril aproximadamente, Joaquín? Bueno, como Asociación de Empresarios de Fuente del Jarro, el primer objetivo era mantener todos los servicios que hacemos para nuestras empresas, mantener la seguridad privada, los servicios de jardinería, todo el tema de administración y luego pues hemos empezado a hacer también algunas cosas especiales. Por ejemplo, a partir del cierre de la movilidad o de las dificultades con la movilidad y de las restricciones a las empresas y a la ciudadanía, pues y luego tomándose como se tomaban en algunos momentos incluso informaciones, si no contradictorias, por lo menos que cambiaban con cierta velocidad, pues nosotros hemos recopilado y seleccionado toda la información que nos llegaba a través de la patronal, del Ayuntamiento de Paterna, de las asesorías laborales y fiscales y también de los servicios de prevención de riesgos, para que las empresas estuvieran lo mejor informadas posible ante todas esas variaciones en movilidad, en los ERTEs, en disposiciones de seguridad laboral, etcétera. También material sanitario. Hubo un momento que suministraron esos EPIs, ¿no?, a las empresas. Sí, todo el mundo conoce que había dificultades en tener material sanitario, incluso para los hospitales, que evidentemente eran los primeros. Con lo cual a las empresas se les complicó una barbaridad tener equipos de protección. Pero había empresas, incluso primero las denominadas esenciales, que no pararon de trabajar en ningún momento, y luego otras que para abrir, pues sus trabajadores les exigían o les pedían que las medidas de protección adecuadas. Entonces nosotros hemos localizado empresas que podían suministrar EPIs y le pedimos tanto a delegación del Gobierno como al Ayuntamiento que si nos daban mascarillas nosotros las íbamos a distribuir bien entre las empresas que verdaderamente les hicieran falta. Así es. Y el Ayuntamiento aceptó el reto y nos proporcionó en 2 días diferentes 4.600 mascarillas que repartimos para los operarios de nuestras empresas. Reiniciamos, cuéntenos este proyecto que está en marcha todavía en Asibalco, un poco de efecto colmena, ¿no?, de lo que supone este parque empresarial. Sí, lo has resumido muy bien. Al final nosotros luego, una vez centrados estos objetivos más importantes, hemos intentado apoyar a los socios, hacer una labor comercial lo mejor posible,
Al ser un parque empresarial tan multisectorial, pues ha habido empresas que han trabajado desde el primer día, no han cerrado en ningún momento, pero muchas otras que dejaron solo equipos de guardia, pararon casi toda su actividad y conforme han podido o conforme ha habido demanda y conforme les ha permitido el gobierno, han reiniciado su actividad. Y no solo las que han reiniciado su actividad, sino también los que han tenido que reinventarse y a lo mejor pues tenían contactos en China, se han convertido en proveedores de material sanitario o han creado algún nuevo producto o han generado paravanes, etcétera. Otra labor destacada, cuéntenos, Joaquín Ballester, la labor con los restaurantes. Estamos hablando de un parque empresarial importante con muchos de ellos. En este sentido, también han sido uno de los más perjudicados. ¿Qué acciones han llevado a cabo? Claro, efectivamente, pues todo el tema de la restauración, la hostelería, en los que son proveedores de todos estos y del sector turístico, lo están pasando especialmente mal. En Fuente del Jarro, solo en Fuente del Jarro hay 21 bares-restaurantes. Hubo 4 valientes que desde el primer día hicieron entrega, se reinventaron también, hicieron entrega a domicilio, luego recogida en el propio local, luego se han abierto las primeras terrazas, entonces hemos ido informando en todo momento a todas las empresas de los servicios de restauración que estaban disponibles, hemos gestionado entrega de paravanes que hacía el ayuntamiento, hemos gestionado trámites de licencia de terrazas, les hemos facilitado cómo podían adquirir EPIs y les hemos informado también sobre todas las medidas preventivas que tenían que adoptar porque así les obligaba la administración. Pues medidas destacadas sin duda alguna. Por cierto, tenemos radiografía de lo que pueden ser los polígonos industriales. Prevén perder hasta un 51% de facturación y un 15% de plantilla. Joaquín, ¿es una radiografía del momento actual o quizás anterior? No, yo creo que responde más. Ha habido una encuesta muy importante en cuanto a volumen de empresas que han participado, empresas valencianas, pero claro, las encuestas son una foto fija del día en el que se hacen las preguntas. Esta gran encuesta que hizo la Federación de Polígonos de la Comunidad Valenciana, a la cual pertenece Asibalco, Fuente del Jarro, se realizó en abril en el peor momento de la crisis. Y en ese escenario tan pesimista, pues entiendo yo que fue cuando respondieron muchas empresas que se podría perder hasta el 51% de la facturación. Nosotros creemos que esas pérdidas se corresponden sobre todo al segundo trimestre del año y que luego pues se van a ir progresivamente, vamos a estar restableciendo la normalidad. Yo creo que para mí el peor escenario sería que se perdiera un 25% de la facturación, que ya sería bastante grave, y en todo caso va por sectores, con lo cual las zonas que somos muy multisectoriales, de alguna manera ese impacto fuerte se puede de alguna manera compensar. Porque siempre hay alguna empresa de algún sector, como alimentación, como proveedores de material sanitario, como transportes, como otras que van mejorando día a día. El dato también apunta que un 77% de las empresas ahora mismo está teniendo problemas de abastecimiento. Es el caso también de algunas empresas de aquí, del polígono Fuente del Jarro, Joaquín. Bueno, volvemos a hacer el matiz que tú misma habías introducido. Esos comentarios son del peor momento de abril. Claro, la logística se vio afectada, la incertidumbre, pero la logística funcionó en todo momento y los transportistas han sido unos súper valientes y las empresas de logística han sido súper profesionales y han hecho un grandísimo trabajo aún en los peores momentos, incluso jugándose el bigote los transportistas. Lo que pasa es que en ese escenario tan malo de mitad de abril los pedidos eran muy bajos, pero si hacía falta logística, en principio la había. De hecho, las restricciones gubernamentales con quien han sido un poco menos restrictivos, valga la redundancia, ha sido con el sector de la distribución y la logística. Obviamente, de todas formas, pues es un sector que ha estado al pie del cañón, pero que ha tenido menos demanda. Como había menos demanda de bienes y servicios, pues también ha trabajado menos. Así es. Bueno, pues nos alegra saber que esa radiografía fue el pasado mes de abril, que las cosas pueden ser un poquito mejor y que son moderadamente optimistas desde Asibalco. Y van a hacerlo día a día, porque las noticias de contagiados, de muertos y tal, pues van demostrando que estamos empezando a dominar nosotros al coronavirus y no al revés como sucedía
a finales de marzo, principios de abril. Muy bien, pues como siempre, Joaquín Ballester, gracias por atender la llamada de 7 Televalencia y por darnos esa radiografía. Buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros por el gran trabajo que realizáis. Gracias, cuídese. Nos vamos recordándoles esos datos. Un fallecido, 24 contagios. Es la radiografía en una jornada en la que ha comenzado también en la comunidad el luto oficial decretado por el Gobierno central. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos, como siempre, a la misma hora. Buenas tardes.